una ejecución de alquileres. Ok.
Buenas tardes, ¿qué tal? Estaba mutada. Buenas tardes. Hola, ¿Qué profe. tal? ¿Cómo andan? Bien. Esperen un poquito que Hola, buenas Tardes. estamos en horario. Estaba mutada y estaba hablando. ¿Cómo andan? ¿Bien? Todo bien. Bueno, me alegro. A ver, tengo mensaje de la comisión, a ver qué es lo que dicen. Bueno, vamos a esperar al resto de los docentes que se van a ir incorporando. Bueno, vamos a esperar un poquitito, que llegue un poquito más de compañeros. Profesora, ¿le hago una pregunta? ¿Sí? Ya que estamos así, ya ocupo el espacio antes de que todo Ah, pregunte. espera que traigo la virome porque hay que tomar lista. Espera. Ahí voy. Bueno, Me había olvidado. Me había olvidado que había que tomar lista. Sí, te escucho. bien. Con respecto al pronto pago, Sí. me pareció no, creo que escuché en la clase que subieron, con respecto a la apelación, el artículo habla que en todos los casos la decisión es apelable, sea cuando lo admite o cuando lo rechaza. ¿Es correcto eso? Y vamos a ver el artículo 16. Vamos a controlar el artículo 16. El artículo dice, en todos los casos la decisión será apelable. Pareciera que sí, pero vamos a ver quién dio la clase, si hay alguna otra opinión en contrario sobre el tema. ¿Te parece? Bueno, sí, sí, perfecto. Porque tu interpretación es correcta, pero bueno, vamos a ver qué dio la clase, si puede decir alguna otra cosa como para que no haya contradicciones. ¿Hoy qué día es? Hoy es 10. 10. Bueno, vamos a poner acá, 10 de septiembre. La clase la dio la doctora Carrara, la de pronto pago. Ah, ¿llegó ya? Ah, ¿ya llegó? No sé. No, pero ahora va a venir, ahora viene, creo que viene, no sé, a ver, porque mandó por correo, mandó por WhatsApp, a ver, no, seguro que viene, ¿eh? No, ahí viene Guillermo, ok. Voy tomando lista. Bueno, les voy tomando lista, ahí viene Guillermo Garabuzo, así que le preguntan a él, ¿les parece? Bueno, Acosta, Perfecto. Acosta Miguel Ángel. Bueno, Aldecoa, Blanco, Presente. Blandi, Calderón, Castillo, Presente. Castillo Trinidad, Presente. Celesia, Córdoba. Presente. Esperen que voy a poner una luz porque no veo nada. Está oscurísimo acá. Entonces serían Córdoba presente, De Marco, Antonella, Presente, doctora. De Masi, Presente, doctora. Di Lorenzo, Presente, doctora. gracias, Díaz, Bruno,
Díaz Marcos, Presente, doctora. Echeverría Natalia, Presente. Esteves Kevin, Falcon Juan Martín, Fiego Rocío, Presente. Florentini Pedro. Florentín, gracias. Presente, doctora. Ay, siempre te digo lo mismo. Debe ser porque me suena a Fiorentini, que hay un escribano. Claro. Profe, Llaman varias veces. Blandi puso en el chat que está presente, que no tiene micrófono. Muchísimas gracias por avisarme. Lo que pasa, viste, que te estoy viendo la lista. Gracias. Entonces, Florentín, bien, Fratini. Sí, ya te puse, Fratini. Gallego. Fratín presente también lo puso en el chat, que no tiene micrófono. Bueno, muchísimas gracias por avisarme. Gallego. Gándola. González Mariano. Presente, doctora. Muchas gracias. Gualtieri Mateo. Presente. Hansen Leisa. Presente. Espera. Huarte. Presente, doctora. Gracias, Crowell. Presente, doctora. Lacoste. Lynch. Buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Hola, Guille, ¿cómo andás? Estoy tomando lista, estoy mirando, ahora te digo cómo andás. Maneli. Todo tranquilo. Maneli. ¿Presente, Maneli? Marchetti. Méndez, Nahuel. Nahuel. Presente. Méndez, Nahuel. Después Montenegro. Presente. Moro. Sí. Presente. Sí. Bien, Moyano. Murat. Murat, no. Bueno, Nievas. Presente. Oteiza. Presente. Pasita. Presente. Pires. Presente. Rodríguez Walter. Rubino. Presente. Presente, doctora, disculpe. Rodríguez Bien. Walter. Bueno, Sabatini. Presente, Uceda. doctora Sabatini, presente, perdón. Bueno, Touceda. Valdés. Vargas. Bea y Somoza. Y Borda. Bordas, Andrés. Bordas, sí, Bordas. Presente, doctora. ¿Quién está? Falcón. Orellana. Vanina. Hola, Vir, ¿cómo estás? Falta Falcón. Espera, estoy tomando lista. Falcón Listo, Juan Martín. ok, sí, ya está. Bueno, ok, ya. Bueno. Profesora, ¿qué tal? Yo cuando estabas por la F no llegué. ¿Quién sos? Calderón Lisset. Me parece que te puse, a ver. No estaba, así que no. No, listo, ok. ¿Nadie más? Gracias. No, nadie más. Lodola, Juan Martín. Sí, listo, a ver. Sí, lo dólar, perfecto. Bueno. Con la asistencia de Marte. David ahí. Sí, Guille. Bueno, entonces, hoy, si me permiten, empiezo yo. Entonces, antes de que hagan preguntas, les voy a hacer algún comentario del tema de los trabajos y en función de lo que vimos voy a reforzar algunos puntos importantes a tener en cuenta en lo que es esta etapa verificatoria. Como ustedes habrán visto en los trabajos que se les pidió,
van todos relacionados con la etapa verificatoria, ya sea pedidos de verificación, informe individual o sentencia de verificación. En general, todos los trabajos eran sobre esos temas. Y bueno, observamos algunas cuestiones en los trabajos importantes a tener en cuenta y por eso quiero remarcar. Primero, en materia de verificación, ustedes saben que los mecanismos o los procedimientos para poder insinuar un crédito en un proceso concursal no se agota en un único mecanismo que es el de la verificación tempestiva, o sea, la que se realiza ante el síndico, sino que también la ley prevé la posibilidad para aquellos que llegan tarde, o sea, luego de vencido el plazo por el cual se publica en el edicto el límite para que los acreedores se presenten a verificar ante el síndico, podrán hacerlo de forma incidental a través de la verificación tardía que contempla el artículo 56. Aquellos grupos que les tocó tener que confeccionar una verificación tardía, ustedes tengan en cuenta que acá, a diferencia de lo que ocurre con la verificación tempestiva, en donde, además de no tratarse de una demanda judicial, la verificación ante el síndico, sino que es una mera solicitud, un pedido, es más, no necesita el patrocinio de un letrado, por supuesto que esto no quita que pueda estar suscripta por un abogado, pero no es necesario el patrocinio de un letrado. Si bien tiene los efectos de una demanda, técnicamente no es una demanda judicial, es una solicitud con los efectos de una demanda. La verificación tardía, en cambio, no. Es una verificación que se va a tener que plasmar a través de una demanda judicial que va a tramitar por las normas de un incidente genérico del artículo 280. Y en función de esto, cuando ustedes verifican un crédito en forma tempestiva, el artículo 32 les dice que ustedes van a tener que indicar tres extremos: el monto del crédito, la causa del mismo y el privilegio, y acompañar la documentación respaldatoria del crédito. En función de las facultades de investigación que tiene el síndico, que contempla el artículo 33, con estos elementos va a poder el juez valorar en el momento en que tenga que resolver sobre la verificación en la sentencia verificatoria si el crédito va a ser verificado o no, o si va a ser declarado admisible o inadmisible. En cambio, cuando se trata de una verificación tardía, que va por la vía incidental, no alcanza solamente con que yo indique y acompañe la documentación. Tengo que indicar y probar el monto, la causa y el privilegio. Por eso es que cuando se promueve el incidente, a mí no me alcanza solamente con acompañar la documental. Tengo que acompañar la documental y ofrecer toda la restante prueba de la cual yo intente valerme para probar estos extremos: el monto, la causa y el privilegio. En general, ¿qué tipo de pruebas suelen ofrecerse acá en los incidentes de verificación tardía? Periciales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de pericial? Pericial contable, para determinar la cuantía, el monto, ¿no?, del crédito que yo estoy reclamando. Pericial caligráfica podría llegar a ser también para cuando haya alguna firma o algún documento que pueda negarse su autenticidad material o ideológica. ¿Qué otro tipo de pruebas puede ofrecerse en el incidente de verificación tardío? Testimoniales, confesionales, informativas. Ahora, cuando se promueve la demanda, tengo que ofrecer toda esta prueba. No puedo dejarla para más adelante, porque si yo no la ofrezco, pierdo el derecho. En uno de los grupos, justamente, que me tocó corregir el trabajo, habían solamente indicado la documental, ¿no? Y el resto de la prueba, nada. Entonces, si es así, te diría que prácticamente lo tienen perdido el incidente iniciado, no más. Porque al negársele la deuda, ¿cómo prueban después el tema del crédito, el monto, la causa y el privilegio, si le niegan la documental? Entonces, por eso es que es claro en este sentido que al tratarse una demanda, tienen que indicar y probar. Y para esto, entonces, es que dan un trámite, como la verificación en el trámite incidental genérico, que permite un amplio debate probatorio. Bien, eso por un lado. En cuanto al tema del pago del arancel, por ejemplo, en eso, ustedes saben que el arancel verificatorio,
que la ley exige que se pague tanto en la verificación tempestiva como en la tardía. En ambos casos se paga el arancel. Este arancel es el equivalente al 10% del salario mínimo vital y móvil. Para esto ustedes tienen que estar actualizados, y debieron haber consultado eventualmente a cuánto asciende el salario mínimo vital y móvil, ¿no?, en el día de la fecha. En el mes de septiembre, el 1 de septiembre más precisamente, cambiaron los valores y el salario mínimo vital y móvil está en 29.160 pesos. Perdón, cual, doctor. Sí. Sí, yo soy una de ese grupo que nos hizo esa observación. Sí, correcto. El tema es que nosotros nos guiamos porque en los datos del trabajo práctico decía que la fecha límite del periodo de verificación era a mayo del 2021. Sí. Entonces no lo actualizamos a los actuales, a los 29. Por eso. Pero la duda estuvo, pero como nos guiamos por la fecha, que era el 30 de mayo, la fecha límite, lo dejamos en el anterior, por eso. Sí, no, está bien. Eso es simplemente una observación a tener en cuenta. Parece que se muteó. Te muteaste, Guillermo. No. Lo último no te escuchamos. Sí, que no, que decía que está bien la observación. Si era mayo estaba bien, entonces el monto que indicaron. Pero tengan en cuenta que hoy el salario mínimo es otro. Yo no estoy escuchando bien todo el tiempo. Viste que te mandé mensaje. No estoy escuchando bien. No, ¿me escuchan ahí? ¿Me escuchan bien? Muy entrecortado. Y yo particularmente bajito lo escucho. ¿Ahora me escucha mejor? Ponele, como dicen los chicos. Ponele, Guillermo, ponele. Justo me entró una llamada recién y no podía cortarlo, entonces, bueno, seguimos entonces con lo que les estaba diciendo. En función de esto, es claro que en el trabajo, el pedido de verificación que tenían que redactar, pagaba obviamente el arancel, porque no estaba en ninguno de los dos supuestos de excepción que contempla la norma, que es que se trate de un crédito laboral, en donde, independientemente del monto, si es de naturaleza laboral, sean 5 pesos o 1 millón, no paga, ¿no? Y en la otra excepción tampoco estaba contemplada porque superaba los 3 salarios mínimos vitales y móviles, el monto del crédito que se pretendía, ¿no?, insinuar. Por poquito, pero lo superaba. Entonces, eso a tenerlo también en cuenta. El otro tema, aquellos, por ejemplo, que les tocó el informe individual, ustedes tengan situación que recae en cabeza de la sindicatura, claramente, en donde una vez que los acreedores insinuaron sus créditos en forma tempestiva, no ante el síndico, y para eso presentaron el pedido de verificación en originales, con los 2 juegos de copias. Una vez que venció ese plazo para la verificación, la ley prevé un plazo de 10 días para formular observaciones o impugnaciones a los pedidos de verificación, observaciones o impugnaciones que pueden ser efectuadas tanto por el concursado como por un acreedor respecto de otro acreedor o por un trabajador. También pueden impugnar los pedidos de verificación. Y 20 días después de que vence este plazo para formular impugnaciones, el síndico tiene que confeccionar este informe, en donde en este informe la ley es muy específica y muy precisa cuál es su contenido. Y el contenido que va a tener que analizar el síndico es justamente indicar, ¿no?, cada uno de los datos del acreedor que se presentó a verificar, individualizándolo con su nombre o denominación social, domicilio real, domicilio constituido, domicilio electrónico ahora también, teléfono de contacto, datos de tipo impositivo que puedan llegar a tener, el monto del crédito que insinúa, el monto, algunos pusieron bien, el monto del crédito denunciado por el concursado en la oportunidad de presentar el concurso, que eso es a modo ilustrativo simplemente, la causa del crédito, que motiva el reclamo que están formulando, el privilegio pretendido, si es que lo tiene, ¿no?, o si no lo tiene, obviamente será un crédito común
o quirografario. El informe además debe contemplar si el crédito objeto de verificación en forma tempestiva fue observado o impugnado en la etapa pertinente. Y por último, va a tener, perdón, dos cosas más faltan. Va a tener que volcarse también en el informe individual todas aquellas labores de investigación que haya realizado la sindicatura a los efectos de la determinación de la existencia de este crédito, el monto y el privilegio pretendido. Y lo último que va a tener que tener, y esto es muy importante, una opinión fundada respecto acerca de la procedencia o improcedencia del crédito. La opinión que emite el síndico es el resumen, es una opinión que tiene que ser fundada, no puede ser una cuestión caprichosa, sino que va a tener que decir, en función de todos los antecedentes de esto, considero que el crédito tiene que ser reconocido, ¿no?, por tal monto, o en forma total, o en forma parcial, o en la manera que sea, ¿no?, y con el privilegio pretendido o no. Tiene que expedirse respecto a estas dos cuestiones, sobre el monto del crédito y sobre el privilegio pretendido. Y ese informe es el que se va a acompañar al expediente, y con todos estos elementos, luego de estos 10 días después, dice la ley, el juez va a tener que dictar la sentencia verificatoria que contempla el artículo 36. ¿Qué elementos va a tener en cuenta el juez para resolver la verificación? Los pedidos de verificación, las impugnaciones que se hayan formulado a los pedidos de verificación y el informe individual del síndico. Informe individual, que aclaremos, no es vinculante para el juez. El síndico puede opinar en un sentido y el juez puede opinar en otro. Obviamente que como al síndico se le pide que esté fundado su opinión respecto a la procedencia o no del crédito, al juez también en las resoluciones se pide que esté fundado. O sea que el juez tampoco es que puede decir en forma arbitraria o caprichosa, a este sí, a este no. No, va a tener que fundarlo, ¿no?, en derecho, fundarlo en ley, el motivo por el cual admite o reconoce un crédito o no en el proceso. Y lo importante a tener en cuenta acá es que en la sentencia esta verificatoria es una sentencia muy particular. ¿Por qué? Porque el alcance y la extensión de esta sentencia lo determina específicamente el artículo 36. El juez no puede en esta sentencia decir, ¿no?, o reconocer o no reconocer determinados créditos en las condiciones que él quiera, sino que tiene que hacerlo en las condiciones que le marca la ley. Y en función de esto son 4 las categorías existentes que puede haber. El juez puede decir que algún crédito lo verifica o no, o que lo declara admisible o inadmisible. Eso es lo único que el juez puede expedirse en ese sentido, en decir, lo verifico o no lo verifico, o lo declara admisible o inadmisible. Pero para llegar a determinar esto, ¿qué es lo que tienen que tomar en cuenta? Porque ustedes podrán preguntarse, si lo verifica, lo incorpora, lo reconoce favorablemente, pero si lo declara admisible, también. Entonces, ¿qué diferencia habría entre que el juez tenga que decir, lo verifico, o que lo declare admisible? Una simple cuestión a tener en cuenta. Si en este proceso que inicia con el pedido del acreedor, de verificación del crédito ante el síndico, solicita la verificación, el crédito no recibe ningún tipo de impugnación por nadie. Al momento de que el síndico tiene que elaborar el informe individual, se expide favorablemente sin agregar ni un punto ni una coma. Se dice, está perfecto lo que pide, aconsejo que se lo reconozca por lo que él pide y la forma que lo pidió. Y al momento en que el juez resuelve o tiene que resolver en la verificación, el juez considera y coincide con lo que todo el mundo pidió, en ese sentido, entonces, ¿qué tiene que decir el juez? Verifico. Estamos todos de acuerdo. No hay nada que objetar, no hay nada que agregar, no hay nada que quitar. Verifica el crédito. ¿Y qué importancia tiene? Los efectos. Los efectos que la ley prevé en este caso es que la sentencia que verifica un crédito hace cosa juzgada, dice la ley, en forma automática. O sea que esa resolución pasa en autoridad de cosa juzgada formal y material, no siendo susceptible de ningún recurso, salvo que exista dolo, que es la única opción que prevé la ley, en la cual podría ser objetada esa resolución mediante el procedimiento de la acción contemplada en el artículo 38, que es la acción de dolo. Pero si no,
la resolución que tiene por verificado un crédito, automáticamente pasa en autoridad de cosa juzgada. Ahora, si en este proceso alguien objetó, ya sea porque se impugnó el crédito o porque el síndico en el informe dijo algo contrario a lo que el acreedor pidió, o el juez en el momento de resolver en la verificación tiene algo que objetar, ahí ya no puede más expedirse en términos de verificación, sino que va a tener que expedirse en términos de admisibilidad o inadmisibilidad. Y la diferencia está en que en este caso no produce el efecto de la cosa juzgada en forma automática, sino que esa resolución podrá ser recurrida. Y digo recurrida, ¿por qué? Porque no es susceptible de apelación. Si a mí como acreedor me declaran inadmisible el crédito, yo no puedo recurrir eso apelando, sino que la ley lo que ha previsto acá es una vía recursiva específicamente concursal que se llama incidente de revisión. Y ese incidente de revisión, la ley contempla un plazo de 20 días desde que se dictó la sentencia verificatoria para que pueda promoverse el mismo. Ustedes van a ver que en el material que se les subió, un fallo que van a tener que saber y conocer, ¿no?, en cuanto al cómputo del inicio del plazo de la revisión, es el fallo Rafiki. Lo van a leer, si no lo leyeron, léanlo, es importante que lo tengan en cuenta, que determina el tema de cómo se computa ese plazo de los 20 días que prevé el artículo 37. Entonces, si hay alguien que objetó algo, el juez ya entonces en este caso puede declararlo admisible o inadmisible. Y la vía de la revisión está prevista no solo para el acreedor que no fue reconocido su crédito, y en este caso pretende de que por vía de revisión se incorpore su crédito al proceso. En este caso, fíjense que la revisión te va a tener una naturaleza incorporativa. El acreedor no pudo entrar y pretende que en una segunda vuelta lo reconozcan en esta revisión. Pero la revisión también puede ser promovida ¿por quién? Por el concursado. En el caso contrario, cuando ha sido admitido un crédito que él considera que está equivocadamente reconocido en el proceso. Entonces él puede promover esta vía recursiva de la revisión, pero claramente en este sentido va a ser en el sentido contrario. Va a ser una acción de naturaleza excorporativa. Lo que él pretende es que un crédito que se reconoció se lo excluya. ¿Pero lo puede hacer la ley? ¿Lo puede hacer el concursado también? Sí, claramente lo puede hacer. Entonces, la revisión puede tener distintos legitimados activos, puede ser el concursado o puede ser el acreedor. Lo que nunca podrá ser jamás es el síndico. El síndico no está legitimado para promover el incidente de revisión. Sí un acreedor y sí, por supuesto, no el concursado. Va a variar obviamente los legitimados pasivos en uno y en otro caso, depende de quién lo promueva. Y la pregunta del millón es, ¿y el síndico va a tener participación en este incidente de revisión por el cual se discute la incorporación o la exclusión de un crédito que ha sido reconocido o no en el proceso? Sí, va a tener participación en carácter de ¿qué? De contradictor necesario. No es parte él. O sea, el acreedor que promueve el incidente, ¿lo promueve contra el síndico? No. ¿Contra quién lo promueve? Contra el concursado. ¿Y el síndico va a tener que formar parte? Sí. ¿Y por qué va a tener que formar parte el síndico acá? Porque tratándose de un procedimiento verificatorio es obligatorio y necesario siempre la opinión de la sindicatura. Si el síndico no opina respecto de un reclamo verificatorio, no es verificación. Entonces, ¿va a tener que tener participación? Sí. Y el incidente de revisión, algunos lo llaman recurso de revisión, en realidad el término, la técnica legal sería incidente de revisión, se llama así ¿por qué? Porque va a tramitar lógicamente por las vías de un incidente. ¿Y qué tipo de incidente? Un incidente genérico, igual que el trámite de la verificación tardía, un incidente genérico de los que están contemplados en el artículo 280 y subsiguientes de la ley. Entonces, tengan en cuenta acá, sobre todo en la resolución verificatoria, que el juez se tiene que expedir en este sentido,
¿no? En el sentido de verificar o no un crédito, o declarar admisible o inadmisible, en función de las pautas que recién les indiqué. Y que es importante tener en cuenta esta diferencia por los efectos que produce automáticamente o no la resolución verificatoria que se dicte. Bien, esto es lo que yo quería comentarles como cuestión preliminar, y ahora sí, por supuesto, quedamos abiertos a las preguntas y algunas otras dudas que puedan llegar a tener. Perdón, buenas tardes. Ay, Sí, buenas tardes, Sebastián. No, Se sumó el grupo. Decía, imagínense lo que decía recién Guillermo, como que el crédito tachado de admisible o declarado admisible o inadmisible es como que está marcado. Entonces, a partir de esa marca es que es posible optar por la vía del artículo 37 de la revisión. ¿Bien? O sea, el crédito queda marcado, queda manchado. Entonces, ahí es revisable. Si no, como le decía Guillermo, si es declarado verificado, hace cosa juzgada. Imagínenselo así, porque si no, por ahí me da la sensación que dicen, bueno, si yo lo impugno, soy el que puedo revisar. No, si el crédito fue declarado admisible o inadmisible, es revisable a petición del interesado, como dice el artículo 37. ¿Bien? Una hipótesis. Corregir un grupo, creo que era el grupo 7, que le tocaba hacer la sentencia de verificación. Y una de las cositas que pude observar, y dijimos que íbamos a ampliar un poquitito hoy, también le había exteriorizado esto a Guillermo, era que cuando vienen haciendo el raconto, que vienen haciéndolo bien, diciendo, bueno, esto es lo que se presentó a pedir este acreedor, finalmente esto es lo que observaron los otros acreedores o no, esto es lo que aconsejó o no aconsejó el síndico, y considerando todo lo anterior, yo juez decido respecto a este crédito tal o cual cosa. En realidad, en algunos casos, del grupo S en particular, que fue el único que le tocó la sentencia de verificación, cuando venía sin ninguna mancha, como dice el doctor Martínez, cuando venía sin ninguna observación, cuando venía con todo el semáforo en verde, luz de paso, tenía como habilitada el caminito, tenía todas luces verdes. Va superando obstáculos, ¿no? Venía superando todos los obstáculos, y el juez además lo estimaba procedente, el grupo lo declaraba admisible. Y ahí es donde le observaba, le tuve que observar el trabajo en esto. Si viene todo bien, si viene con luz verde, si viene sin ninguna mancha, impoluto, blanco ala, y el juez además lo estima procedente, lo va a declarar verificado. Verificado. El juez solamente lo va a declarar admisible en el caso en que él lo estime procedente, pero hay antes alguna manchita, algo que no salió, una manchita que tenemos acá que viene arrastrando, y él lo estima procedente, entonces ahí se pronuncia en términos de admisibilidad, si él lo estima procedente, o inadmisibilidad, si él lo estima improcedente. Pero si venía todo luz en verde, y además el juez lo estima procedente, lo va a declarar verificado. Eso es lo que yo pude observar. Y en algún caso, también, en el ejemplo, porque tomaron cada uno de estos acreedores, cuando en el mismo trabajo de sentencia de verificación, cuando tiene una observación, el juez lo declaró impugnado, y no es impugnado, porque recuerdan las opciones que dijo Guillermo, es verificado o no, admisible o inadmisible. Pero impugnado no existe, no está dentro del menú de opciones. Verificado o no, admisible o inadmisible. Y algunos, y es toda una discusión, y eso me podrán acompañar en esto todos mis compañeros de cata, que hay una discusión, algunos discuten si el no verificado es realmente una opción, o lo mejor para garantizarle el acceso a un incidente de revisión es que el juez se pronuncie no en términos de no verificado, sino directamente declarándolo inadmisible. Entonces hay doctrina que dice, no, la categoría de no verificado es una opción, y hay otros que dicen y no, pero en realidad, como para que no se empiece a discutir después si tiene o no acceso al incidente de revisión, tendría que declararlo inadmisible. Pero como fuera, el impugnado no es una categoría, es verificado o no, admisible o inadmisible. Y con los distintos alcances depende del pronunciamiento del juez. Después hay otras cositas que fuimos observando. ¿Pudieron ver las devoluciones? ¿Y? No sí, la vimos. ¿Qué tal, doctora? Hola. Sí, las vimos. Hola, las devoluciones. ¿se escucha? Sí. Y vieron que las devoluciones, más allá de lo que es la parte de volcarlo en un instrumento, procesalmente hablando, en el escrito,
en el pedido de verificación, que como dijo el doctor Garauso, en realidad el pedido de verificación no necesita patrocinio letrado, no hay una fórmula sacramental, pero la mayoría, cuando lo bosquejaron, respetaron como mucho la forma de una demanda, que no es estrictamente necesario, pero está muy bien, porque es una forma de organizarse, y uno ya viene como con el disco rígido, ya tiene cargadito esa forma de organizar los escritos, que está muy prolijito, pero que bueno, no es estrictamente necesario, no es necesario el patrocinio letrado, porque es un pedido de verificación tempestiva ante el síndico. Ahora, si fuera, si ya verificación tardía, ya tramita por incidente genérico de los 80, ya tenemos que respetar la forma, sí, de la demanda incidental. Pero fíjense que a veces la mayoría de las observaciones no han sido la forma en que han estructurado el escrito, sino por ahí en pequeños detalles respecto de si estaban pidiendo la verificación por algún periodo que estaba prescripto, o por algún periodo que era en realidad postconcursal, y solamente los que están convocados a verificar son los acreedores por causa o título anterior a la presentación en concurso preventivo. Alguno también pretendiera verificar también una factura posterior, es decir, alguna factura que fue emitida y que se corresponde con una compraventa de fecha posterior. Y saben que esos, los que son de causa o título posterior, no se encuentran alcanzados por la eficacia concursal preventiva, conservan intactas las acciones individuales y no tienen que ir a verificar por esos créditos. Doctora, Y, perdón, a nosotros nos corrigió justamente eso, y nosotros en el momento de generar vimos que la factura era posterior, pero hicimos el remito que no tenía fecha con fecha anterior. Entonces, pensábamos si el sí, hicimos el remito, le pusimos fecha a un remito que no tenía fecha, y le pusimos fecha anterior para que entre esa factura. ¿Está mal? Bueno, si la entrega fue anterior, porque lo que importa es la causa, y si es anterior a la presentación, en ese caso no habría, claro. Claro, porque el trabajo... Capaz que no lo he visto, capaz que no he visto la fecha que le pusieron al remito, capaz que... justamente... Como la consigna, en realidad nosotros cuando la llamamos pensamos en, a ver, vamos a poner una factura posterior, a ver cómo... No, justamente fue un debate en el grupo. Bueno, Nahuel, no sé si querés Bueno, está aportar. bueno, porque la idea es eso, es generar Perdón, el debate. justamente que en el presten trabajo figuraba el remito de la primera factura, tenía fecha. La factura, la segunda fecha, no tenía, decía que había un remito asociado a esa factura, pero el remito no tenía fecha. Tampoco figuraba la fecha en relación a la apertura del concurso, por lo menos no en nuestro extracto, no figuraba. Nosotros, entendiendo que para el 20 de febrero el banco negó el pago del cheque porque ya estaba concursado, simulamos una fecha intermedia de solicitud de apertura de concurso y anterior a la apertura del concurso, la entrega del remito con la entrega del equipamiento. Por lo cual, la causa sería anterior a la apertura del concurso y no sería postconcursal. ¿Para qué? Bueno, Para que entonces, si hicieron ese razonamiento, está muy bien, Nahuel. En realidad, ustedes tenían que tomar los datos, vieron que estaban en la parte de arriba, porque seguimos con el concurso de Malarracha. Entonces, Claro. tenemos la fecha de presentación, la misma de sentencia, algunas, no, para uniformar, tenemos las mismas, porque seguimos en el mismo concurso. Entonces, en realidad estaba provista, como en el encabezado o en el trabajo práctico número 1, y también en el que sigue, que es un trabajo, seguimos con el mismo concurso de mismo Malarracha. Entonces, la fecha de presentación era el 15 de febrero. Por eso esa factura quedaba después. Claro. Y después el 1 de marzo la apertura. Pero lo importante es esto, en que lo hayan podido ver, porque de eso se trata. Cuando les cae un caso en concreto, le viene todo junto, le vienen con cosas prescriptas, con cosas postconcursales, le vienen con, cosas prescriptas, pero vieron que cuando se trata de créditos fiscales decían, en un caso le ponían esto y le decían, pero se inició un juicio de apremio, y eso interrumpió. Y en el otro, dice, no se inició un juicio de apremio, y ahí era donde ustedes podían plantear el tema de si estaba prescripto o no estaba prescripto. Claro, el razonamiento del grupo fue más que nada también, en parte, que para poder exigir la segunda factura, si era una deuda postconcursal, después la única posibilidad, o la posibilidad de exigirla sería pedir la quiebra, lo cual haría caer el concurso anterior. No necesariamente, vos tenés la acción individual. Claro,
acción individual también. Intactas las acciones individuales y además la de pedir la quiebra. Pero lo que pasa es que, bueno, uno cuando les suministra un trabajo práctico trata de darle la mayor cantidad de fechas y todo, y algo, bueno, queda. Lo bueno es que lo piensen. La idea era entrar, la idea. Ah. que entre lo que se nos Ustedes querían debía. que entre. Sí, Entre esa era la a toda idea. costa. Bueno, que en realidad no sé si es lo más conveniente la práctica, porque vos... pero bueno, pero en el caso en concreto ya le van a venir con el remito, con la factura, con el cheque y todo va a tener fecha, y no van a tener que inventar tanto. En realidad se les va a presentar ahí y ustedes con la carpeta verán que van a tener. Acá es como que, bueno, se van creando sobre la marcha. Sobre la marcha. ¿Tuvieron Perdón, les voy a algo hacer más acá- que los inquietó? Perdón, Vir, una cosa. Ahí tengan en cuenta, ¿no? Que recién escuché que dijeron, el corte para hablar de concursal o postconcursal es la presentación de la demanda, no es la apertura. Es la presentación. Y hago esta observación también porque al momento de pedir la verificación, ustedes saben que en el monto lo integran todos aquellos rubros que puedan componer el reclamo monetario de lo que se va a solicitar, entendiéndose por el capital, los intereses y los gastos en que se pueda haber incurrido. Y el tema de los intereses, ¿no? El corte para poder reclamar intereses es hasta la fecha de la presentación de la demanda de concurso, no la apertura o no hasta la fecha en que piden la verificación, sino que el corte, los intereses lo tienen que hacer a la presentación, salvo, claro está, si se tratara de algún crédito que tiene garantías reales, en donde el efecto suspensivo de la presentación del concurso no opera, o si se tratara de un crédito laboral, en donde tampoco no produce la suspensión del curso de los intereses. Pero en todos los restantes casos sí. Y les digo esto porque en uno de los trabajos habían hecho el cálculo de los intereses hasta la apertura. No, es hasta la presentación. Por más de que ustedes digan, bueno, pero entre la presentación y la apertura transcurrieron pocos días. En la generalidad de los casos sí, es así, pero no siempre, porque donde, por ejemplo, se haya planteado alguna cuestión de competencia, quizás estuvimos discutiendo en la cuestión de competencia durante meses o un año, y sin embargo el corte, la suspensión se produjo con la presentación de la demanda, no cuando se abre el concurso. Entonces, esto es lo que quería agregar porque me había olvidado justo de un tema importante, más allá del resto de la redacción de los escritos y demás, que en general estuvieron bien, pero Muy algunas cuestiones de fondo como estas es importante tenerla en cuenta. Sí, eso pudimos saber de que muchas veces liquidaron los intereses no a la fecha de presentación. ¿Corta los intereses en la presentación? Perdón, no escuché bien. Si las deudas al fisco también, los intereses también. es hasta la... Sí, igual. Las únicas excepciones Porque que la nosotros ley teníamos... prevé, las únicas excepciones que prevé la ley es los créditos con garantías reales y los créditos laborales. Después, cualquier otro crédito que sea, ¿no? La presentación de la demanda suspende el curso de los intereses. Y si ya sea que se trate de créditos fiscales. Y ahí incluso con el tema de los fiscales, también pudimos advertir, por ejemplo, que a propósito lo habíamos puesto, que en el caso del reclamo, por ejemplo, de ARBA, se le había puesto deuda que era por inmobiliario y deuda que era por ingresos brutos. Y la realidad es que tienen distintos privilegios, uno y otro. Lo que es inmobiliario, como recae sobre un bien específico y particular, como es un inmueble, la ley en ese caso contempla el privilegio especial, ¿no? Del artículo 241. En tanto que la deuda que se genera por ingresos brutos, que es por el ejercicio de una actividad, por ejemplo, es una deuda en este caso que la ley le reconoce un privilegio también, pero general, porque no recae sobre un bien en particular, sino que grava una actividad o una profesión o un comercio en particular. Entonces, en este caso, la ley lo que contempla es un privilegio general.
que también eso lo vi. O sea que también entra en el grupo de privilegio en el caso de ARBA de bienes, como crédito de garantía real y crédito laboral. ¿Es privilegiado también el de ARBA? Sí, por supuesto. En lo que Sí, se es refiere privilegiado, al capital, Gustavo, pero no entra en la excepción a la suspensión de los intereses, porque fíjense que lo que dijo el doctor es, está bien. la suspensión se produce en la presentación salvo laborales y salvo ejecuciones de garantías reales. No, que son privilegiados especiales, garantías reales. No te está diciendo otros privilegiados. Perfecto, ahora sí entendí. Está bien, es privilegiado, pero no para, digamos, no corta los intereses especiales como en estos dos, en la presentación. Perfecto. Cortan. Corta, quiero en decir, esto. al revés, corta. Cortan, al revés. Al revés, corta, claro. Sí, porque parecido no es lo mismo. Andamos mal de ¿se audio, por comprende? eso. Bien, en realidad, esto, Gracias. ¿qué les permite los trabajos prácticos estos? Ver que mucho de lo que ustedes dicen, uy, esta regla, tales excepciones, uy, hay que aprendérselo de memoria, qué garrón, ¿no? Digo, y no, bien, y en realidad, en el caso concreto, cuando le viene un cliente y le dice, redácteme, eso va a hacer que ustedes redacten bien o mal la presentación, el pedido, que observen o no observen la verificación que presentó su cliente. Fíjense, tanto por el tema de, fíjense, indicación le piden, indicación del monto, y para indicar bien el monto, tienen que tener bien en claro el tema de los intereses. La causa, tienen que también tener en claro todo lo que estamos viendo, y indicación del monto, causa y privilegio. También, y en esto, por ahí es donde han aparecido los detalles que le hemos observado, porque por ahí no invocan un privilegio cuando lo tienen, o invocan mal el privilegio cuando no lo tienen. Y ver esto, de si son concursales o son posconcursales, cómo se liquidan los intereses, si entran dentro de la regla o de la excepción, y bueno, cuidar todos estos detalles, si hay periodos prescriptos o no prescriptos, si es porque lo que ustedes hacen en un sentido o en el otro va a ser observable la presentación de su cliente el día de mañana. Hay que ponerse un poco, eso en realidad en casi toda demanda que uno hace, ¿no? Hay que ponerse un poco en abogado del diablo y pensar qué contestaría uno frente al pedido de verificación que están armando, qué puede impugnar el concursado. Y además de las cuestiones del fondo del crédito, aparecen, como recién decía Virginia, una serie de elementos puramente concursales como el corte de los intereses, la cuestión de, en un incidente tardío, la cuestión de plazos prescriptivos, en el caso de que sean mayores, aparecen varias cosas que son exclusivamente concursales, la causa, la justificación, los elementos documentales. Una cosita que yo vi en el que me tocó corregir a mí, en uno de los trabajos, es que si bien acompañaban nada más que documental en el pedido verificatorio, pedían como que se ordene la producción de prueba. Tengan en cuenta que en la instancia de verificación temporánea, hablamos de papelitos nomás. O sea, lo único que hay es documental. Si hay alguna cuestión que requiera una construcción probatoria, lamentablemente, o tendrá que ser en la revisión, o tendrá que ser en un tardío, con todos los problemas que tiene desde el punto de vista de la participación del pretenso acreedor o del acreedor tardío, porque lo que es la producción de pruebas periciales, testimoniales, lo que fuere, no puede ni ofrecerse, ni mucho menos, como decía recién, producirse dentro de lo que es la verificación temporánea, solamente documental. Y otra cosa también que decían ahí era que se guarda en la caja fuerte del juzgado la documentación. Esto no es así, lo dice claramente el artículo 32. La documentación original, cuando la verificación es presencial, si no se manda en PDF, y de todas maneras el punto que yo le voy a decir es el mismo, que es que el acreedor, el pretenso acreedor todavía, vamos a hablar bien, queda constituido como depositario de esa documentación. En la verificación presencial lo que va a hacer la sindicatura es fecharle la documentación original y quedarse con las copias. ¿Para qué se la fecha? Para darle un recibo, pero también para que no pueda eventualmente utilizarla de alguna otra manera para agredir el patrimonio del concursado, como que ya queda, como decía vos recién también, bueno, ya queda marcada, ¿no? Pero no hay producción de prueba y
la documentación original permanece en poder del pretenso acreedor. Guille. Sí, no, y otra cosa también que vi, si yo soy abogado e intervine en un proceso en el cual obtuve una sentencia por mi cliente y a mí me regularon honorarios y tengo que presentarme a verificar, las verificaciones ahí son dos, hay que separarlas. Una cosa es el crédito del cliente por el capital de condena que pueda llegar a tener. Y otra cosa es el crédito por honorarios del abogado, que tiene que ser reclamado por él personalmente. Yo no puedo poner en la misma verificación el reclamo del crédito de mi cliente y el reclamo mío personal. Tienen que ser dos pedidos distintos. Si bien el origen están en la misma causa, que es el expediente judicial, los créditos son distintos. Porque me pasó, por ejemplo, con los informes individuales, que estaba uno de los créditos ahí, el doctor Chicana dando vuelta, ¿no? Y el cliente crisis, ¿no? Y en realidad tendría que haber habido dos informes distintos. Uno por los honorarios del abogado y otro por el crédito del acreedor, el monto de condena que tuvo en el juicio. Entonces, eso también tenerlo en cuenta, ¿no? Y la otra cuestión, que esta ya es una cuestión más teórica también, que es importante que lo sepan, que el acreedor tardío puede ser tardío, pero no indefinidamente tampoco. O sea, yo no puedo pretender incorporarme tardíamente en el proceso, por ejemplo, habiendo transcurrido ya 10 años desde que se presentó el concurso. Porque para eso la ley establece un plazo de prescripción verificatoria, que es una prescripción de tipo liberatoria, en donde establece un término, un plazo genérico, que son 2 años contados de la presentación de la demanda de concurso. Digo un plazo genérico porque hay excepciones, ¿no? ¿Cuáles son las excepciones que prevé la ley? En términos generales son 2 años, para todo tipo de crédito y cualquier acreedor. Ahora, si yo soy un acreedor cuyo crédito que pretende incorporar contempla un plazo prescriptivo naturalmente inferior a los 2 años, ¿qué plazo es el que se aplica para determinar si está prescripto o no? El inferior. No es que por el hecho de que se me concursó el deudor, se me amplía el plazo para el reclamo a los 2 años que prevé la norma. No, no. Si el plazo prescriptivo que yo naturalmente tengo para hacer el reclamo es 1 año, es 1 año. No se extiende. Ahora, si el plazo prescriptivo que yo tengo es un plazo superior a los 2 años, se me acorta a los 2. Entonces ahí me juega en contra. Esa es la primera excepción. Si el plazo de prescripción natural de la acción es inferior a los 2 años, se aplica el plazo inferior. Y la otra excepción que se da es en algunos procesos, puntualmente son los juicios laborales y los procesos de conocimiento que estén en trámite, que son 2 casos que se exceptúan del fuero de atracción en el artículo 21. Este tipo de procesos continúan tramitando ante los juzgados o tribunales originarios. Tribunales de trabajo o juzgados donde esté tramitando este tipo de procesos. Generalmente este tipo de juicios son procesos que van a extenderse seguramente más allá de los 2 años de la presentación de la demanda de concurso. Entonces, ¿qué nos dice acá la ley? Que en este tipo de juicios yo tengo que llegar a una sentencia. Y que una vez que esté firme esa sentencia, entonces ahí recién voy a poder venir al concurso a verificar. Que lo voy a tener que hacer, lo voy a tener que hacer, pero lo que ocurre es que muchas veces esa sentencia se obtiene bastante tiempo después de los 2 años de la presentación. Entonces, el concursado no va a poder oponer la defensa de prescripción en la medida que ese reclamo verificatorio tardío en sentencias de juicios laborales o en de procesos de conocimiento se presenten a verificar dentro de los 6 meses posteriores a que ha quedado firme la sentencia en el juicio respectivo. Escuchándonos. Entonces, sí. ¿Quién habló? Perdón, no sé si preguntaron algo. No, yo que no escuchaba nada, no sabía si era yo o era no estaba escuchando nada. No sé, ¿el resto escucha? Sí. Ahora Sí, 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 se escucha. Sí, se escucha. Bueno. Fuerte y Entonces, claro. Bien, le decía entonces como para concluir con esto.
si yo la sentencia en el juicio laboral, por ejemplo, la obtuve 4 años después de la presentación del concurso, oportunidad en la cual esta sentencia queda firme, yo a partir de ese momento cuento con 6 meses para presentarme a verificar tardíamente en el proceso. Y si lo hago en ese plazo, el concursado no va a poder oponer la defensa de prescripción verificatoria. ¿Por qué? Porque este acreedor lo está haciendo en los plazos que la ley prevé. Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta. Y la otra cuestión, y con esto ya concluyo mi intervención, que es importante también tener en cuenta, que en materia de costas, tratándose de la verificación tardía, el que llega tardíamente, por regla general y por principio, carga con las costas del proceso. ¿Qué significa eso? Que el que asume los costos, las costas, los honorarios que se generan por el dispendio jurisdiccional que obliga el hecho de venir a verificar tardíamente, pudiéndolo haber hecho en forma tempestiva y sin ningún costo, están a cargo del acreedor tardío. Con algunas excepciones, por supuesto, pero en general la regla es que el tardío, por dormido, carga con las costas del proceso. Perdón, Entonces, esto también tenerlo en cuenta, ¿sí? una pregunta. Respecto de la tasa de interés, una cuestión que hubo una pequeña observación que decía que que la tasa de interés elegida podría haber sido o podría ser observada si no se explica mejor. ¿Cuál sería por regla la tasa de interés para aplicar? El tema con la tasa de interés es una cuestión bastante compleja, porque depende qué tipo de crédito, la naturaleza del crédito, para establecer qué tasa de interés es la que se aplica. Por ejemplo, no es lo mismo un crédito fiscal, en donde tienen tasas reconocidas jurisprudencialmente que hoy están rondando el 30% anual más o menos, o superando incluso este monto. Así se trata, por ejemplo, de un crédito comercial común, en donde en muchos de estos casos el criterio que se aplica es el de la tasa pasiva, ¿no? O si se tratara, por ejemplo, de créditos que se generan entre comerciantes, en donde en muchos casos está admitida en este caso la tasa activa, o si se trata de créditos de naturaleza bancaria, en donde en algunos tipos de deudas se llegan a reconocer tasas de interés, por ejemplo, por deuda de tarjetas de crédito, superiores al 50%, ¿no? Entonces, depende del tipo de crédito que se trate, la tasa que se pueda llegar a aplicar. No es que hay un criterio uniforme que englobe a todas las hipótesis. Y bueno, este es el criterio de la tasa pasiva, es la que siempre se aplica. Eso es lo que muchas veces a quien le toca a veces tener que estar actuando en representación del concursado pretende, ¿no? Y no es lo que ocurre en la práctica. En la práctica es que jurisprudencialmente se reconocen distintas tasas judiciales de acuerdo a la naturaleza del crédito que se trate. Una Perfecto, consulta, muchas gracias. doctores. Doctor, quería hacerle Sí. una pregunta. Sí, yo también. Adelante usted. Gustavo y Andrés, no sé, tiramos la Métale, moneda. Andrés, métale. Bueno, yo en el artículo 56 hago una diferenciación, que está clarito en el mismo artículo. El tardío propiamente dicho y el tardío que la ley no considera tardío. La pregunta es, ¿este último carga con las costas del proceso? Bien, justamente, ¿querés contestar el bicho? Perdón. Dale, Seba, dale vos, dale vos. Justamente, ahí hay una cuestión que hay una, yo no recuerdo la ley que lo modifica, creo que es la 2686, donde agrega esta situación del acreedor que promovió y continuó un juicio de conocimiento y tiene una sentencia firme. No se considera tardío desde que le da un plazo de 6 meses de que obtuvo la sentencia para presentarse, pero en término tiene que ver con la cuestión jurisprudencial esta que hablaba Guillermo de las costas, seguramente. Está admitido, a pesar de que la ley no lo dice expresamente, que el acreedor tardío, por generar un inútil dispendio jurisdiccional, tiene que pagar con las costas. Para poder sortear ese escollo, el acreedor tardío tendrá que decir, soy tardío porque por alguna situación ajena a no recibí la carta, no leí el edicto, o sea, algo que sea general y le haya impedido presentarse general, y le haya impedido presentarse en tiempo y forma. Va a tener que justificar su demora. Ahora,
En este caso, lo que vos llamás acreedor no tardío, tiene que ver con que en ese supuesto no va a cargar con o mejor dicho, rige el principio objetivo de la derrota, porque la ley le establece un plazo distinto del genérico de 2 años. Bien, esa sería por eso dice esa locución, genera confusión porque por ahí no tienen presente lo que implica ser considerado acreedor tardío, que justamente tiene que ver con esto que hablábamos recién. Sí, una cosa más ahí. Sí. Ahí hay un problema de redacción de la Claro. norma. ¿Por qué? Porque la redacción es incorrecta, dice que no se lo va a considerar tardío. Es recontra tardío. Sí, seguro. Lo que en realidad quiso decir que no le van a poder oponer la defensa de prescripción verificatoria. Pero no hay duda de que es tardío. Es recontra tardío. Más allá de las circunstancias por las cuales él diga, bueno, pero yo antes no pude porque no tenía sentencia. En realidad sí podía. No lo hizo, ¿por qué? Porque no tenía la certeza, a lo mejor, del crédito que él pretendía reclamar, o no tenía cuantificado el monto final de lo que él pretendía reclamar acá. Pero que es tardío, no hay duda. ¿No? Y por eso es que la regla es la misma, tanto para este como para los restantes casos. Entonces, en principio, carga con las costas del proceso. Sí, estaba yo ahora, lista de espera. Dale. Estaba mirando lo de las verificaciones atípicas. En el caso del boleto de compraventa por un inmueble y que entró en concurso el deudor, sí. Yo me tengo que presentar en la misma oportunidad de la verificación tempestiva, pero ¿cómo es la formalidad? Porque no puedo pedir un crédito, sino que tengo que pedir, perdón, un crédito, un pago, sino tengo que pedir que me escrituren el bien, que saquen el bien de esa masa. Así sería, ¿no? Es exacto, es muy importante tener en cuenta acá que, y por eso es que a veces la denominación de verificación de créditos queda corta en algunas hipótesis como esta. Claro, acá claro, exactamente. no voy a verificar un crédito. El acreedor no pretende que se le reconozca frente a una operación de compraventa instrumentada en un boleto, que se le verifique el monto de lo que él pagó por lo que compró. No. ¿Qué quiere hacer él? Quiere perfeccionar la operación de compraventa y que se le otorgue la escritura traslativa de dominio, que le permita consolidar el dominio en cabeza de él. Entonces, en este caso, fíjense que estamos ante una acción excluyente de bienes. Lo que se pretende mediante esta verificación atípica es que un bien que está en el patrimonio del concursado, porque sigue registralmente figurando su nombre, se detraiga de su patrimonio y se incorpore en el patrimonio del acreedor. Y para esto, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a verificar un crédito expresado en una suma líquida de dinero? No. ¿Qué es lo que pretende? Que se le den una obligación, o se convierte en una obligación de dar. Una obligación de dar que es escritura traslativa de dominio. Por eso es que es una acción excluyente. Y puede hacerlo tanto el acreedor por el mecanismo de la verificación tempestiva, como también podría hacerlo por una verificación tardía. O por lo que nosotros decimos, mi padre en realidad, y yo lo acompaño en eso, en el libro que él escribió sobre verificación, a través del procedimiento que se llama oposición de boleto de compraventa, que es un trámite incidental, ¿no? Que se restringe exclusivamente a esto. Y a tener en cuenta acá que lo que se va a tener que aplicar es la normativa del artículo 146, que si bien está en la quiebra, resulta aplicable tanto en la quiebra como en el concurso. Y es el que determina, junto con el complemento natural, que es la norma del Código Civil y Comercial, cuáles son los requisitos que se le exigen al acreedor titular de un boleto de compraventa para poder oponerlo frente al concurso quiebra del vendedor. ¿No? Antiguamente eran 2 los requisitos. Digo antiguamente porque desde el 2015 a la fecha se agregó uno más. Siempre lo que se exigía, ¿no? Y en el 146 lo dice así, es que se trate de un adquirente de buena fe y que haya pagado el 25% del precio como mínimo. Y hasta, si ustedes leen el 146, parecía ser que esto es lo único que se exige. No, porque esto debemos complementarlo. Yo ahora no recuerdo el número del artículo del Código Civil y Comercial, ¿no? Pero que incorporó, en este caso como exigencia, además de la demostración que soy un adquirente de buena fe y el pago del 25% del precio, el hecho de demostrar la fecha cierta del boleto.
La fecha cierta, que lo tengo que demostrar ahora. Antes no se exigía, ahora lo tengo que demostrar. Entonces tengo que demostrar estos tres extremos. Entonces, en este caso, el procedimiento verificatorio apunta a otra cosa. Esto ha llevado a que algunos autores prefieran hablar, por ejemplo, en vez de hablar de verificación de créditos, hablen de procedimientos de insinuación o de incorporación al pasivo concursal. Porque esto resultaría más abarcativo de estas hipótesis, por ejemplo, en donde, insisto, técnicamente no voy a pretender que se reconozca un crédito, sino que pretendo que se me otorgue una obligación de dar escritura alternativa de dominio. Entonces está bien la observación que hizo Gustavo, creo que era el que había... Sí, y preguntaba porque estaría bueno como trabajo práctico, a ver cómo se hace esto, cómo presento si es en la verificación tempestiva, o bueno, cualquiera de las tres que tenga que hacer, o por incidente como acreedor, como es el incidente tardío, o esta otra acción, si sigue la misma modalidad, digamos, práctica, de presento el boleto, acreditar el 5%, etcétera, presentárselo al síndico. Sí, en todo caso lo que voy a hacer después, para que le interese, le voy a subir ahí en el campus un modelito de una verificación por un boleto. Ahí está. Discúlpeme, porque no quiero complicar el resto, capaz que esto no le interesaba, pero a mí me llamó la atención por eso. No, está muy bien. Está muy bien. El que quiera lo aproveche. Está perfecto. No hay ningún Muy problema. amable, gracias. No, por favor. Perdón, 1170 y 1171 son los artículos. Exactamente. Y son 4 los requisitos porque me los grabé en reales a morir. Sí, Como dijo Liliana, me repite Liliana, por favor. Artículos del Código Civil Comercial 1170 y 1171. Sí, para Correcto. oponer el boleto de compraventa. Gracias, Liliana. No. Voy a disentir en un aspecto ahí, en cuanto a que son 4 los requisitos. Probablemente vos te estás refiriendo, Liliana, ¿no fue la que habló? Que también exigen ahí el tema de la posesión, ¿no? El hecho de que tenga la posesión del bien, ¿no? No, ese que el que haya contratado con el titular registral la fecha cierta. Ah, está bien, bueno, no, eso está bien. Sí, que pagó como mínimo el 25% y que tenga la publicidad suficiente. Claro, sí, sea registral, sea posesoria. Ahí por ahí es lo que usted me... Estamos de acuerdo. Si es eso, A mí, está bien. a mí me queda una duda Sí. respecto a eso. ¿Es una obligación de dar o de hacer? De dar. Porque lo único que falta para perfeccionar esa operación de compraventa es dar la escritura transactiva de dominio. Entonces, es lo único que está faltando. Es para perfeccionar la operación. Porque técnicamente el contrato ya está celebrado. Está cumplido y en muchos casos está concluido. Lo que falta es una formalidad, ¿no?, que permite justamente concluir lo que es la transmisión del bien, ¿no?, a través de la escritura translativa de dominio. Entonces, lo que falta es dar la escritura. Nada más. Si quieren llamarlo de hacer también, podría hacer la escritura. Estamos lo mismo. Lo que tienen que tener en claro es que claramente acá no es una verificación de un crédito. Claro. El acreedor no pretende que se le reconozca los $50.000 que pagó por la compra del inmueble, sino que lo que quiere es la escritura, para que ese bien salga del patrimonio del concursado e ingrese en el suyo. Eso Una es importante consulta, tener en doctor. cuenta. Sí. Ya que estoy, le meto. No, digo, ¿no podrían oponerse los otros acreedores porque sale de la masa concursal que es la que teóricamente tenemos que cobrar todos? Pongámosle los otros. Bueno, está bien la observación. Vos fíjate, si él lo llegara a reclamar de forma tempestiva ante la sindicatura, tenemos el plazo de los 10 días de las observaciones o impugnaciones. O sea, ¿podría cuestionar algún acreedor ese pedido que está haciendo? Sí, en esa instancia. Ahora, si lo hace en forma tardía, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque en el caso de que sea tardío, ahí ya rige la bilateralidad. Es un proceso incidental en donde los únicos que intervienen son el acreedor, el concursado y el síndico como contradictor.
pero el resto de los acreedores no pueden tomar intervención en ese incidente de verificación tardía. Ahora, si lo insinúa tempestivamente, sí podrían objetarlo, porque cuenta con el plazo de los 10 días para formular observaciones o impugnaciones. Entonces ahí dependerá de cómo lo reclame. Pero en el Perfecto, caso de gracias, que lo doctor. objeten, o sea, no estaría mal porque el crédito, o sea, el boleto de compraventa es anterior, o sea que la escritura se tendría que haber entregado antes y ese bien no tendría que formar parte de la masa del... No estamos de acuerdo, pero podría cuestionar, por ejemplo, dice, y bueno, en realidad está pretendiendo que se traiga este bien cuando en realidad el boleto este no tiene fecha cierta. O pretende darle una fecha que no tiene en realidad. Entonces ahí podría llegar a cuestionarlo un acreedor, Guarda. Claro, pero si Entonces, si tiene fecha cierta, sí. No, obviamente, si tiene fecha cierta y cumple con todos los requisitos, es un pataleo. Nada más que Perfecto. no tiene ningún sentido. Ni hablar. Entonces en el caso, perdón, en el caso de que no tuviera fecha cierta, ¿nos conviene presentarlo tardíamente? Y por lo menos el cuestionamiento puede venir solamente de parte del concursado y el síndico, pero no de los coacreedores. Ni Gracias. hablar. Acá pregunta Nahuel, ¿qué pasa si el comprador de buena fe no se presenta al concurso? ¿Qué les parece? A ver. ¿Qué pasa cuando los acreedores no se presentan al concurso? Pueden pedir la quiebra. Pierde su derecho. Si no Pierde se su presenta- derecho. si Si no no se se presenta presenta, en tiempo y forma y si no se presenta obviamente pierde su derecho. ¿Le queda la acción Es como que individual? está renunciando. Es la acción individual si no es obligatorio presentarse, es una carga. Verificación voluntaria. a ver, la acción individual, en realidad, tratándose de un proceso concursal, si el crédito sea de la naturaleza que sea de causa a título anterior, queda descartada. O sea, no puedo accionar y agredir individualmente el patrimonio por créditos de causa a título anterior. ¿Bien? Entonces, ahí lo que tiene que hacer es o presentarse en forma temporánea o en forma tardía, o plantear la oposición con las particularidades que tiene. Pero si no se presenta de ninguna manera y pasan los plazos prescriptivos, lógicamente se encontrará prescripta su posibilidad. De eso se trata la concursalidad. ¿Se acuerdan que lo hablamos en una de las clases? O sea, el sometimiento a un único estatuto normativo y a una única normativa. Si no, cada acreedor podría elegir si participa o no participa del concurso. ¿Bien? En cuanto al pedido de quiebra, si fuera posterior, pero no tendría un crédito líquido y exigible, es bastante complicada esa situación. No sé qué opinan acá mis distinguidos colegas. No podría pedir la quiebra acá, Vos pensás que sí podría. Yo no. Pensé que decías que sí. No, yo pienso que no, pero digo, bueno. No, que no puede, porque además en este caso, fíjense que si por ejemplo se diera la hipótesis que ha pagado el 100% del precio, para poder pedir la quiebra tiene que demostrar la existencia de sumariamente de un crédito. Un crédito líquido exigible. No tiene, menos que sea exigible. Entonces no podría pedir la quiebra. ¿No? Coincido con lo que dijo Sebastián recién, si es de causa título anterior, entra en las reglas de la concursalidad y por lo tanto tiene que reclamar de acuerdo a los procedimientos previstos en esta ley, y si no lo hace, como dijo alguna de las compañeras recién que habló, pierde el derecho de hacerlo. Para pedir la quiebra, o sea, en este caso piensen que la obligación, llamémosle de dar, de hacer lo que fuera, puede ser suplida, la escrituración puede ser suplida con la orden judicial. O sea que no hay realmente una necesidad de agredir más allá de esa acción que, si es una oposición de boleto, es una acción de exclusión de bienes, digamos. No se pretende incorporar al patrimonio, sino excluir un bien del mismo porque había salido anteriormente. Por supuesto, por eso hay tantos requisitos de exigibilidad, porque si no cualquiera día antes de concursarse firma todos los boletos de compraventa que tenga que firmar y no pasa nada, ¿no? Por eso se piden todos estos requisitos, pero o sea, no veo la cuestión de la quiebra ni de la acción individual. Eso. Ahora ¿Qué más? pregunto yo. Bien. Ahora pregunto yo, ya preguntaron ellos, ahora voy a preguntar yo. No estudié, profe.
Bueno, voy a preguntar yo. Preguntas, porque dentro de los temas que tuvieron en el material de esta semana, vieron en algunos puntos de la bolilla 9 ya, ¿no? Que se refiere a periodo de exclusividad y demás. Entonces voy a preguntar primero, a ver quién puede contestar. ¿Cuándo inicia el periodo de exclusividad? ¿Y cuál es el plazo ordinario que prevé la ley para el periodo de exclusividad? Creo que comienza con la sentencia de categorización. Muy bien. Desde que toma nota la sentencia de categorización del artículo 42, eso es correcto, que se va a dar esa sentencia, se va a tener que dictar 10 días después de que vence el plazo para la impugnación del informe general. ¿Bien? ¿Y el plazo cuál es? De 90 días y se puede 120. prorrogar por 30 días más. Muy según... bien. Siempre recuerden días hábiles judiciales. Sí. Siempre, en todos los casos. 90 más 30. ¿Bien? ¿Y qué pasa? Pegué una al menos. Bien, bien, eso está bien. ¿No? La propuesta que tiene que presentar el deudor, ¿hasta cuándo máximo puede hacerla pública en el expediente? ¿Hasta qué plazo máximo? Hasta 20 días antes de que termine el periodo, ¿no? Muy bien. Muy importante esto tenerlo en cuenta, porque la sanción que prevé la ley para el caso de no hacer pública la propuesta, ¿cuál es? La quiebra. La quiebra. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque involucra una posible responsabilidad de mala praxis. Si usted el día de mañana, como abogado de un concursado, por no hacer pública la propuesta, le decretan la quiebra. ¿Con qué cara lo pueden mirar a su cliente y decirle, che, te decretan la quiebra? ¿Por qué? Y bueno, y van a tener que tratar de inventar algo. Es un problema, ¿no? Y en realidad es una macana del abogado, de no haber hecho públicos. Hacer público, ¿qué significa? Presentarlo por escrito en el expediente. Ahora, la propuesta que presenta el concursado, ¿se puede modificar? Sí. ¿Y modificar 5 en qué días antes. sentido? ¿Se puede Hasta mejorar 5 o días. empeorar? ¿Se puede empeorar o se puede mejorar? Sí, Hasta las 5 dos. días antes de. Con la diferencia que para empeorarla necesita el acuerdo de los otros. Correcto. Lo que tienen que tener siempre en cuenta es que a los fines de las mayorías, del cómputo de las mayorías, siempre tiene que tomarse en cuenta la última propuesta o la última modificación que se hizo pública en el expediente. Sobre todo, como recién indicaba, ¿no? Uno de los compañeros, no llego a leer porque acá estoy haciendo anteojo y en el teléfono, imagínense, ¿no? Si se empeoró la propuesta, con más razón. Con más razón en este caso. Y la modificación puede hacerse hasta, como dijeron recién bien, 5 días antes de vencer el periodo de exclusividad, coincidente con la celebración de una audiencia que es absolutamente inútil, en muchos casos, que no tiene ningún sentido, más que para esto, para determinar, bueno, hasta este momento yo puedo modificar la propuesta, que es la audiencia informativa. A punto tal que es bastante inútil esta audiencia, que la propia ley contempla la posibilidad de que la misma incluso puede no llevarse a cabo. La ley, fíjense que les dice que si antes de esta oportunidad el concursado ha logrado demostrar que están reunidas la mayoría, la misma no se llevará a cabo, dice. Entonces, ¿cuál es la única importancia o trascendencia de esta audiencia informativa? Que hasta esa fecha el concursado puede modificar la propuesta. Después de eso ya no puede modificarla más. ¿Bien? Tengo una pregunta. Sí. Perdón. Con respecto a la impugnación, la apelación del pronto pago, si bien el artículo dice que en todos los casos es apelable, yo había visto el video que subieron de la cátedra y por ahí capaz me generó un poquito de duda en qué casos no procede la apelación. Si era tardía o cuando era oficiosa, ahí se me generó un poquitito de problema mental. Sí, en realidad no estaría previsto ahí la apelación cuando se trata, por ejemplo, del pronto pago, que ha sido reconocido mediante el informe que elabora el síndico, ¿no? En ese caso no está previsto. Está previsto, sí, cuando se trata, por ejemplo, del pronto pago que ha sido canalizado
o el reclamo ha sido formulado a través del incidente específico que prevé el artículo 16. ¿No? En ese caso sí. ¿Por qué? Porque en el caso de que el pronto pago es reconocido, ¿no?, en forma oficiosa por parte del síndico en el informe que él tiene que elaborar, es porque el mismo surge claramente, primero que no está controvertido, que surge además de la documentación legal y contable del empleador, con lo cual ahí no hay cuestionamiento para hacer. Entonces, en los otros casos, como pueden existir motivos que den lugar a que el pronto pago pueda ser rechazado en forma total o parcial, que haya, por ejemplo, una connivencia dolosa entre el empleador y el empleado, ¿no?, o que el crédito esté controvertido, o las causas que indica la ley específicamente, la resolución tanto que admite o como que rechaza el pronto pago, en esos casos sí es apelable. Gracias. No, por favor. Yo les tiro esta pregunta como para abrir un poco el debate, ¿no? Y que sigan surgiendo de acá algunas preguntas más. Y de paso veo además cómo vienen con la lectura. Y si hablamos de mayorías, ¿qué mayoría exige la ley? Acá es tramposa la pregunta, para los créditos que tienen privilegio especial. Unanimidad. Unanimidad. Bien. Entonces no hay mayoría acá, porque requiere la conformación de todos los acreedores que integran esa categoría. Y si hablamos de acreedores con privilegio general, Lo mayoría mismo que para los quirografarios, las doble mayoría de las 2/3 partes. Y la... 2/3 partes de capital y mayoría absoluta de personas. De personas. Digamos. Ahí está expresado correctamente. Disculpe, doctor. Sí. Quisiera hacer una pregunta justito sobre que estamos tocando el tema de las mayorías. Imagínense que dentro de la categoría de quirografarios tenemos, póngale, 3 acreedores quirografarios. ¿Puede un acreedor comprarle, por decirlo de cierta forma, el crédito a los otros acreedores de tal forma de lograr una mayoría? En esto me baso, cuando cursé Derecho Societario, el tema del socio mayoritario. Se me ocurrió una analogía, decir, se necesitan el 2/3 de capital, ¿y qué pasa si, no sé por ahí qué sentido práctico tendrá, tampoco, si un acreedor quirografario le compra el crédito a los otros acreedores quirografarios hasta llegar a ese porcentaje, de tal forma de obtener la mayoría? ¿Se puede hacer? ¿Qué efectos tendría? ¿A cuánto vendés la deuda? Sería la pregunta, ¿no? Sí, ahí el tema es, esto se da muchas veces en la práctica. Se da mucho, sí. Algunos juzgados no ven con tan buenos ojos, ¿no? Por ejemplo, cuando aparecen prestando conformidad a acreedores que se han subrogado porque han comprado justamente o se han subrogado en los derechos de otro acreedor, o aparecen cesiones de créditos, que no está prohibido. Eso tengámoslo en cuenta, que no hay una prohibición legal. Y no está prohibido ni siquiera para la hipótesis de querer con esto favorecer la situación del concurso. Sí hay jurisprudencia, en cambio, cuando esta práctica se da como para, por ejemplo, crear o generar un acreedor que se considere hostil. ¿En qué sentido? Compra los créditos ¿para qué? Para votar desfavorablemente, o sea, para no dar la conformidad. Y por más de que sea la propuesta de la que se trate, no quiere dar la conformidad aunque me ofrezca pagar el 100% sin plazo, sin nada, no lo quiere dar. En muchos casos se excluyó del cómputo de la mayoría de este tipo de acreedor considerado hostil, porque se estableció que no tenía, sí, correcto, hostil, ningún fundamento más que generar un perjuicio al concursado. Y en muchos casos, ¿saben en qué casos se da? ¿En qué hipótesis? Por ejemplo, competidores, ¿no? Acreedores que se dedicaban al mismo rubro o ramo de la actividad, ¿no? Y que el interés estaba en eliminarlo del mercado y de la competencia. Entonces, con fundamento en esto, en algunos precedentes jurisprudenciales, se ha excluido del cómputo de la mayoría de estos acreedores que salían en estas prácticas de comprar créditos para lograr que no llegue a la mayoría que exige la ley. Y no dar el voto sin ningún tipo de fundamento, es el no por el no mismo. Entonces, en esos casos se resolvió en este sentido.
Entonces, ¿que se puede hacer? Sí, se puede hacer. No hay ninguna prohibición en esto. ¿Tiene que intervenir la sindicatura? No, la sindicatura no interviene acá, ¿eh? Ajá. No, pero la Ustedes decisión piensen no. que toda la negociación si ustedes ven en el concurso, hasta que inicia el periodo de exclusividad, la actuación procesal en el expediente es fluida, ¿no? Y constante. Y cuando inicia el periodo de exclusividad, uno advierte de que el movimiento procesal del expediente es como que disminuye. ¿Y por qué disminuye? Porque toda la negociación con los acreedores, de juntarme con uno, charlar con este, obtener la conformidad, se da en forma privada. La rosca es afuera, no es en el expediente. Exactamente, la rosca, como dice Seba, se da afuera, ¿no? Y ahí están las charlas con uno, con otro, para ir conformar, obtener las conformidades conforme marca la ley. Entonces, parecía ser que el expediente no pasa nada, pero en realidad está pasando por fuera toda esta negociación. Entonces, esto tenerlo en cuenta, muy particularmente. Muy bien, Aldo, ahí como está pensando ya estratégicamente. Es muy importante eso, más allá de la estrategia en sí, tener en cuenta que, tanto desde el punto de vista de un acreedor, como por supuesto el concursado, acá hay muchísimo de juego de estrategia dentro de la legalidad, estamos hablando, ¿no? Para categorizar, para hacer las propuestas, para modificar las propuestas, el acreedor también saber de qué manera va a tener más fuerza en la negociación, si se presenta por si tiene varias vías para presentarse, bueno, elegir la que sea más apropiada para tener posibilidad de percibir su crédito, ¿no? No solo desde lo económico, sino también desde la forma que puede, de alguna manera, presionar al concursado, ¿no? Siempre dentro de lo legal estamos hablando. Tengo otra consulta. Yo no recuerdo si lo leí del material o de algunas otras clases. Con respecto a la verificación, cuando uno se presenta ante el síndico a insinuar el crédito, el único que rechaza es el juez, no el síndico. El síndico a lo sumo puede dejar observado. El síndico aconseja, no resuelve nunca. Sucede que quizás esto es una cuestión que en la práctica a veces, no últimamente, pero hace muchos años quizás era más común ver como que el síndico dicta, el síndico es una especie, yo lo digo así, ahora Guille me va a matar con lo que digo, es una especie de perito permanente que está todo el tiempo aconsejando al juez, en realidad es órgano coayudante, ¿no? Pero siempre aconseja. No te escuché. Es un auxiliar, correcto. Es un claro, por eso. Permanente, sin hablar. Por eso, entonces, a ver, de acuerdo a la complejidad que tenga el crédito, quizás hay cosas que sepa más el síndico por su profesión de contador que el propio juzgado, pero en realidad siempre que va a resolver es el juzgado, es el juez. Perfecto, gracias. Desde las primeras bolillas, de la bolilla 3, vemos que el juez es el director del proceso, por el 273. Y el síndico se discute mucho sobre la naturaleza, pero es un informante, es el que aconseja, es un contradictor necesario, es un auxiliar, pero siempre los consejos son no vinculantes. Pero en la práctica a veces, cuando son temas estrictamente contables y muy específicos, muchas veces vamos a ver resoluciones donde el juez dice, no viendo a criterio del suscripto motivos para apartarse de lo aconsejado por la sindicatura, adhiero a su consejo y finalmente declara declarado admisible el crédito. Pero esto no quiere decir que en la práctica lo hace porque comparte el criterio del síndico, pero no porque sean en modo alguno vinculante para el juez. Siempre el juez, como director del proceso, es el que finalmente decide, es la frutillita de la torta. Es el que finalmente decide la suerte de las verificaciones, la suerte de las categorías, la suerte del acuerdo homologándolo o no. Fíjense, sentencia de verificación del 36, sentencia del 42, fijando definitivamente las categorías. El deudor propone, agrupa, el síndico opina, los otros observan el informe general, pero el juez decide. Y después lo mismo, negocian el periodo de exclusividad, deudor, acreedores, impugnan, bla, bla, bla,
pero el juez homologa. ¿Se cumple o no se cumple? Bla, 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 etapa de cumplimiento del acuerdo, pero el que declara cumplido el acuerdo es el juez. Con lo cual el juez, como director del proceso, siempre pone la frutillita en la torta. Yo te decía lo del perito permanente, más allá de que no es la figura ni la naturaleza jurídica, desde el punto de vista de que por ahí, qué sé yo, en un daño y perjuicio, la pericia médica es fundamental, el juez no es médico y se va, salvo que sea muy burdo lo que está diciendo, por ahí. Entonces puede ser que si es algo estrictamente contable, qué sé yo, algún crédito muy complejo, pueda decir, como decía recién Virginia, bueno, no encontrando mérito para apartarme, pero no es algo que tenga que suceder de ninguna manera, o sea, quedarse con que, no, el informe, mirás el informe 35 y decís, me fue bien o me fue mal, no. Claro, distinto sería si la ley previera, más allá de que no lo prevé, que el síndico es a propuesta del concursado. Entonces ahí sí uno podría controvertirlo, porque no es un órgano designado por el juez, sino por la parte, como hipótesis. Sí, pero no es el caso, así que no te enrosques con eso. Eso sería, por ejemplo, como ocurre en algunas jurisdicciones con la figura de lo que se llama el consultor técnico, Claro. que es un perito de parte. Entonces ahí sí, por supuesto, ¿no? Uno podría cuestionarle porque se supone que ese consultor técnico, si bien va a actuar con la espectriz, ¿no?, de su actividad y su materia, siempre va a tender a querer favorecer al cliente que lo ha contratado, ¿no? Pero acá el síndico es absolutamente imparcial, es un auxiliar de la justicia, que su vínculo está ligado estrechamente al juez, y lo va a asesorar en todas aquellas cuestiones contables que escapan al conocimiento justamente del juez, que es abogado en la generalidad de los casos. Son pocos los casos de abogados, de jueces que son abogados y contadores además. Hay algunos, pero son pocos. Hay una cuestión de si es parte en sentido procesal o sentido sustancial, ¿no? En los En caso que es parte, Andrés, es cuando se decide su responsabilidad o sobre sus honorarios. Eso es parte en el sentido estricto del término. Si no, es parte en el sentido lato, como el que debe intervenir en cumplimiento de las competencias genéricas y específicas que le prevé la ley. En sentido lato, como el que debe intervenir en cumplimiento de sus funciones. Pero no en sentido estricto, porque no se pretende frente a él, ni contra él, sino que él debe intervenir cumpliendo su función. En el único caso en que es parte, porque ahí sí él pretende honorarios, pretende, que, si se pretende su remoción, su responsabilidad, ahí Claro. sí es parte en el sentido estricto. Si pretende una licencia, si no quiere ser removido, si quiere cobrar, como es lógico, por cualquiera, sus honorarios, ahí sí es parte en el sentido estricto, si no es parte en el sentido lato. Parte es quien tiene una pretensión. El síndico no tiene que tenerla. Si la tuviera, no podría ser síndico, es una causal de recusación. Mafia dice que le pusieron así parte porque no sabían cómo llamarlo. En realidad tendría que decir, debe tomar intervención, debe intervenir, debe ser convocado, como fuera. Fíjense que nosotros le decimos que la figura, en la generalidad de los casos, cuando actúa, es como contradictor necesario. Eso es lo que nosotros generalmente decimos, que la actuación del síndico, en la gran mayoría de los casos, es como contradictor necesario. Más allá de que en algunos casos es parte, como bien dijo recién Virginia, en esas hipótesis. Yo estoy mirando acá el reloj y son muy poquititas. van a ser las 6:20 ya. Me parece que Así es. ya estamos dentro del horario. No sé si tiene alguna pregunta más, si no seguimos el próximo viernes. Yo le quería decir para terminar el viernes nomás, que por ahí me veían más cerquita, porque el doctor Guillermo Garabuso sale bajito en el sonido, y no tengo auricular y me arrimaba cerquita y me hacía acordar cuando era chico que escuchaba los partidos por la radio Carina, la misma sensación tuve, ponerme cerquita. Para los veteranos me van a entender. Me contaron. Ahí te saltaron los años. Ahí se te cayeron los años. No lo viví, me contaron eso. Yo saqué champán del fondo. Gustavo, saqué champán del fondo. El varón veo. Muy bien, doctor. Estuve delicada. Buen fin de semana, muchas gracias por todo.
Adiós, hasta luego. Muchas gracias. A ver qué dice algo el doctor. A ver. Un aviso parroquial, ya que estamos en estos términos, el último, para que tengan en cuenta, próximamente vamos a estar publicando, porque hoy se comunicaron de la facultad, confirmándoles que el examen va a ser oral, presencial en la facultad, salvo aquellos supuestos que hayan pedido y requerido que se les tomen de forma virtual. Va a ser de esa manera. Vamos a estar publicando después, porque como no van a poder concurrir todos en el horario establecido originariamente, se va a hacer un diagrama, ¿no?, de los alumnos que van a concurrir en las distintas franjas horarias, a partir de una hora, y ahí se va estableciendo por hora la cantidad de alumnos que van a ir. Entonces, estén atentos a el campus, que más cercano a la fecha del parcial, se les va a estar indicando en qué horario van a tener que concurrir para rendir los parciales. ¿Bien? Ok. Bueno, Ahora sí. Gracias. bueno, conmigo nos vemos el lunes, que tenemos sincrónica el lunes, ¿sí? Yo llegué Bien. tarde, no sé si me pudieron poner presente. Ahí lo anotaste, Vanina, en el chat, ¿no? Sí, sí. Vanina Bien. Orellana, Marce, poner el presente. Espera un cachito. Ahí voy. El lunes Gracias. entonces, bolilla 8.3 y 8.4 con un servidor a la misma hora por el mismo canal. Gracias, ¿Eh? buen fin de semana. Gracias. Igualmente, nos vemos. Gracias, muy amable. Chao. Que Muchas gracias. descansen. Chao. Hasta luego. Buen fin de